Buenas tardes a todos. Quisiera agradecer a la invitación de FIS por la participación del Summit después de Rodrigo Vilar. Es un honor compartir ese espacio con João Pieroni, el líder de la salud en el BNDES, en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, con quien trabajé en el Ministerio de Salud y es importante reconocer cuánto el banco realmente fomenta salud e innovación. El banco tiene un historial de éxito en el país en términos del complejo industrial de la salud. En términos generales, entre 2010 y 2019, si no me equivoco, casi 6.000 millones de reales se invirtieron en proyectos de instrumentos, tanto en fondos reembolsables, debentures. Entonces, el banco tiene un papel fundamental en el fomento a la innovación en el país. Y hoy vamos a discutir el fomento, sobre todo en los insumos de la salud, que son tan necesarios, y la pandemia nos ha enseñado cómo tenemos que tener un complejo industrial importante para hacer frente a eso. El Ministerio contribuye a eso en esa alianza con el BNDES, es muy sólida, y el banco, sobre todo por medio de fondos, sobre todo los no reembolsables. Entonces, sobre los 10% de los beneficios invierte en los fondos no reembolsables justo para el fomento de las varias vías de producción, sobre todo de los fármacos en el país, que es el insumo donde tenemos una gran dependencia externa. Hay un desequilibrio en nuestra balanza comercial. Y yo quisiera subrayar unos puntos para la charla de João. Son proyectos específicos que hoy enseñan la importancia del banco. Yo quisiera aprovechar la oportunidad. Mientras yo estaba en el Ministerio de Salud, nosotros montamos toda la estructura del proyecto Genoma con el liderazgo de la doctora Camille de Areta, y el banco participa en esa iniciativa sabiendo de la importancia del sector en términos de acceso de la población del sistema único de salud, sistema público, no solo para los diagnósticos, pero como para la misma terapia. Entonces, quisiera orientar a esa discusión. Primero, saber cuánto el banco ya se preocupaba en relación con el fomento de las IFAs. Si el banco ya hacía inversiones en empresas como Nortec para que tuviéramos independencia en el área, un área que es crítica, sobre todo en estos momentos. El banco también apoya la innovación, tanto incremental como la radical, por las alianzas del desarrollo productivo, invirtiendo en la biotecnología, y eso de algún modo nos trae varios recursos para el Sistema Único de Salud. Pero yo quisiera algunas reflexiones de su parte, si nos fijamos en un caso de éxito en el país, y yo creo que tenemos Brasil es punta en términos de aeronaves de tamaño mediano, y eso ocurrió por una articulación del Estado, es un proyecto del Estado, y esa articulación ocurrió con el mercado y la academia. Quisiera una reflexión suya, pues cuando estuve en el Ministerio de Salud, quedó claro que había un enfoque en la producción, que estimuláramos la producción local. Pero hay una etapa anterior, que es la investigación y el desarrollo, que yo creo que es fundamental para desarrollar ese complejo industrial y en el país. Y para eso tenemos que traer la academia para poder articular eso y avanzar no solo en la innovación incremental, como en el reto de la innovación radical, que el país tiene que ocupar ese espacio, así como en el ejemplo de otras áreas como agronegocio, la prospección de petróleo y a la misma industria aérea. Tenemos capital humano, tenemos inversión financiera liderada por el banco, tenemos la academia, y ese es un proyecto de Estado.
no de gobierno. Entonces le paso la palabra a João Pieroni. Es un honor tenerle aquí con nosotros. Gracias. Buenas tardes a todos. Le agradezco todo a la invitación a Josué, a Rodrigo, para participar en ese summit. Es un honor estar aquí. Quien tiene una experiencia práctica en el ministerio también. Entonces, es un placer, Denise Arbiana, estar aquí otra vez contigo. Hace bastante tiempo que no coincidíamos y es un placer poder compartir este momento. Creo que fijándome en el último punto que has mencionado, creo que innovación es una política de Estado. Yo creo que ese es un punto de partida, porque la innovación, ya por naturaleza, por definición, es de plazo mediano y largo. Ella tiene riesgo, tiene incertidumbres y no es posible pensar en políticas públicas que se fijen con plazo corto cuando discutimos innovación y cuando queremos ver el efecto en la innovación. Entonces, yo creo que ese es un punto de inicio, una premisa que nosotros naturalmente en Brasil hay dificultad para tener políticas más duraderas y después podemos hablar en detalle a ese respecto sobre algunas de ellas que son importantes, pero el punto número uno, tenemos entonces que tener una política de Estado y duradera. El Brasil dispone de un conjunto de instituciones y de mecanismos que yo diría que es completo en el mundo, completo desde el punto de vista de los roles, por ejemplo, que el CUNEPQ, las CAPS, las instituciones de apoyo a la educación pueden hacer con relación a la investigación básica vinculada a la universidad. Tenemos Embrapif, FUNEP, que apoyan a empresas científico-tecnológicas, y tenemos al BNDES, que es el Banco de Desarrollo Social y Económico, haciendo lo que puede, pensando en lo que puede apalancar la economía y llegar al mercado y ver el impacto social de la innovación en la punta. Entonces, tenemos un sistema de ciencia y tecnología en términos de institución y de instrumentos muy abarcador. Creo que tenemos que tener esa visión. Tenemos instituciones y nosotros tenemos también dificultades con relación al presupuesto de las instituciones, y eso también en los últimos años, desde hace algunos años tenemos dificultades, y ahora hace poco hubo un cambio del FMDCP para que se convierta en un fondo permanente, y esperamos que eso permita obtener más recursos para ciencia y tecnología en Brasil. Y ahí, según el punto que has planteado, Embraer es de veras un caso de éxito y de articulación, de esa articulación tripartite. Tenemos en la literatura y estás correcto, podemos hacer una reproducción de eso en otras áreas, agricultura, agronegocio, y utilizando Embrapa, que es una institución tecnológica que es ancla. Y en el área de salud tenemos una gran oportunidad porque tenemos investigación con científicos y áreas de conocimiento muy relevantes. Tenemos empresas que se fijan, empresas farmacéuticas, por ejemplo, hoy que ya tienen disposición de asumir riesgo, un riesgo más importante que en el pasado, pasa de los genéricos a la innovación radical. Y tenemos, en el caso de la salud, tenemos un elemento adicional que es el potencial de uso del poder de compra del Estado para poder apalancar también determinadas tecnologías. Entonces, tenemos las condiciones para que seamos
menos dependientes de lo que somos hoy en términos de insumos farmacéuticos, productos de la frontera del conocimiento, que son los productos biotecnológicos. Y tenemos una experiencia en Brasil y tú en el periodo que tenías que promover, has propuesto esa agenda que es la agenda de las PDPs, que se buscó esa articulación entre la inversión privada y pública por medio de los laboratorios públicos, el poder de compra del Estado, la financiación del banco y de FINEP, y hay otro elemento que es el elemento regulamentario, que es con la participación de la agencia sanitaria Anvisa, siempre con una participación activa, sobre todo en los productos biológicos. Entonces es una experiencia que tiene aciertos y errores, hay perfeccionamientos que se tienen que llevar a cabo, por ejemplo, en esa política pública, pero que permitió que Brasil hoy si nos fijamos si pensamos desde 2009, 2010 hasta 2021, a lo largo de 10 años no teníamos ninguna planta de biotecnología. Hoy tenemos 4 plantas de biotecnología privadas y 2 públicas. Y, por supuesto, que una vez más, hoy, fijándonos en la producción, falta aún llevar la parte de la innovación, del desarrollo, y yo creo que ese es un punto que tenemos que perfeccionar en una política pública como esa, pero yo creo que eso nos ha enseñado que sí es posible. Creo que tenemos que utilizar ese ejemplo para que se pueda perfeccionar, traer la innovación junto con esta estrategia para que se pueda hacer con que Brasil detenga no solo la capacidad de producción, que es importante, como lo hemos visto en la pandemia, la capacidad de producción de vacunas en Brasil, tanto de Butantan como en Fiocruz, es eso que ha logrado que Brasil tenga un desempeño en términos de vacunas superior, ya con la producción y haciendo la formulación, y hace poco tiempo con la formulación de los IFAs, de los productos activos, pero podríamos tener ya ese conocimiento de los IFAs, del desarrollo de la vacuna anterior, que es el paso que creo que tenemos que dar. Entonces, creo que pondría esos elementos, política de Estado a la larga, tenemos instituciones, y en el área de salud tenemos también un ambiente que me parece que es favorable para realmente pensar en tener empresas que tengan competencia en el área de salud, así como Embraer lo es en el sector aeronáutico. Quiero aprovechar la oportunidad, hacer ese recorte, sobre todo en el sector industrial, esa alianza del ministerio con varios otros actores. Ustedes participaban activamente de la política, tanto de la alianza público-privada, ese partenariado público-privado. El saldo de esa política es muy favorable. ¿Qué es lo que favoreció eso en términos de acceso de la población a nuevas tecnologías? Eso es fantástico. Es nuestra principal motivación, es ofrecer acceso por medio del sistema público del proyecto Genoma, que también tiene ese objetivo, hacer un mapeo de la población. Tenemos una característica multiétnica que realmente exige más conocimiento de las enfermedades, y eso seguramente vamos a lograr hacerlo. Pero lo que quisiera comentarte y quisiera saber cuál es tu percepción es que nos hemos quedado clasificados como PDT, es un complejo industrial. No, ese es un instrumento más. Y tuvimos las vacunas, con la llegada de las vacunas para el SARS-CoV-2, ya utilizar un instrumento para la encomienda tecnológica, una ley de 2004 que he tenido la oportunidad con la participación de Camille, la empresa que va a dar los pasos iniciales para la encomienda tecnológica, que me parece que es un instrumento muy importante
para eso, porque seguiremos entonces como el Estado participando en el desarrollo de la tecnología. Y quisiera saber tu opinión en esos otros instrumentos de la política. El PDT tiene un rol importante, la política pública tiene que estar en una mejora seguida, pero considerando también los otros instrumentos previstos. Sí, Belisario, la vacuna de Oxford es una encomienda tecnológica juntamente con Fiocruz, y esa crítica es totalmente correcta. La política tiene que ir más allá de la PDT, es una de las formas, y en los últimos años la mirada se orientó exclusivamente a ella, y nosotros perdimos algunas oportunidades para apalancar otros temas y apalancar el tema de la innovación, porque esa es una innovación desde el punto de vista para tener una capacidad productiva nueva, pero no es la innovación para nuevos fármacos o nuevos equipos o nuevos productos para la salud no disponibles aún para la sociedad. Y en ese aspecto, creo que fue incluso que tenemos hoy, tenemos un marco reglamentario que nos lo permite. La Política Nacional de Innovación en Salud, ella define 3 instrumentos principales. La encomienda tecnológica es una, y tenemos un tercero que es la cuestión del offset, que en los casos donde tenemos en la radioterapia, para que tengamos 1 o 2 productores mundiales, y se busca atraer su producción, su desarrollo con una especie de compensación para una adquisición relevante de productos, como ocurrió con los aceleradores lineales y la encomienda tecnológica. Entonces tenemos 3 instrumentos a utilizar. Si no me equivoco, la vacuna de Oxford quizás haya sido el primer contrato de encomienda tecnológica del Ministerio de Salud. Entonces tenemos un área muy amplia. Pues, ¿qué es lo que eso organizaría? Y ahí fijándonos, por ejemplo, como el banco, imagino que mis colegas de FINAP y de otras instituciones harían lo mismo. Si tenemos una encomienda tecnológica que viene del Ministerio de Salud, por ejemplo, que identifica exactamente una demanda de salud muy clara, una tecnología relevante para el país, yo creo que eso direcciona y condiciona los esfuerzos, prioriza los esfuerzos de las demás instituciones para que los recursos puedan ir para aquella iniciativa, y para que tengamos todo ese camino que sea de la financiación, movilizar a Anvisa y, por supuesto, el mismo Ministerio de Salud, y nosotros lograremos tener un resultado más efectivo. Yo creo que esas señalizaciones o priorizaciones para que puedan venir desde el Ministerio de Salud, utilizamos un ejemplo del ministerio, y ese es un ministerio que compra, así como el Ministerio de Defensa, que hace una política semejante. Otros ministerios no tienen la capacidad de arrastrar, de impulsionar la industria. El Ministerio de Salud sí tiene un poder de compra que puede inducir la innovación y ese partenariado. Y tú estás correcto al plantear ese tema, y eso moviliza a las instituciones, como les he dicho, prioriza los recursos y los instrumentos también. Como lo has dicho, Belisario, el banco trabaja con financiación, que es su principal producto, pero tiene recursos no reembolsables, tiene participación por medio de fondos, instrumentos de mercado. Entonces sí podemos utilizar de innovación. Yo quisiera, Melissa,
hacer un comentario. Has mencionado el proyecto Genoma, que se ha lanzado el pasado año. El branding del proyecto es Genoma Brasil y el Ministerio hace un conjunto de acciones y el banco lanzará seguramente en poco tiempo. Tenemos una reunión incluso mañana con los investigadores, con el mismo Ministerio para definir los últimos detalles de una llamada pública de 50 millones de reales para apoyo a proyectos no reembolsables, para proyectos de secuenciación genómica en Brasil, en función de todo lo planteado, la diversidad de nuestra población. Realmente ese es un proyecto que pone a Brasil al sistema público de salud en la medicina del futuro y va a ofrecernos las bases, el hecho de tener un banco genético de la población brasileña con la mezcla que tenemos, con unas características tan de heterogeneidad. Podremos tener una base fantástica para poder avanzar una vez más en el tema de la innovación de nuevos fármacos, nuevas terapias, de terapias celulares, lo que va a ser la base de la medicina del futuro. Entonces, seguramente tendremos en poco tiempo el lanzamiento de esa llamada en conjunto con el Ministerio de Salud. Gracias, João. Yo sé de tu esfuerzo por estar junto al Genoma Brasil y seguramente es un programa de innovación que pone al país, al sistema público de salud en la punta de acceso de esas tecnologías y eso hace toda la diferencia. Estamos en el medio de la pandemia, pero esa fue una iniciativa que es muy loable del Ministerio de Salud. Yo quisiera aprovechar esa discusión para los fondos no reembolsables y tienes una parte del BNDES dedicada a eso y quisiera subrayar que el banco intenta ocupar un espacio donde hay mucha demanda, que son las enfermedades negligenciadas. Las grandes farmacéuticas no tienen interés. Tenemos algunas experiencias con participación del banco en términos de fármaco para tuberculosis resistente, programas específicos para dengue, Zika. Eso es fundamental, pues tenemos un escenario de enfermedades en el hemisferio sur distinto del hemisferio norte y eso exige soluciones particulares. Entonces, yo quisiera hablar de esas experiencias con fintechs y con enfermedades no consideradas negligenciadas. Perfecto, ese es un tema muy importante y para los que no conocen al el BNDES Fintech es revierte parte de su resultado, de sus ganancias para fondos no reembolsables. Uno de esos fondos son 4. Entonces, es el fintech justo para apalancar la innovación en Brasil y la salud dentro de todos los temas. Es el área que la salud es el área que más utiliza esos recursos de innovación no reembolsables y tenemos siempre que pensar ese recurso es el más noble que realmente logramos impulsionar iniciativas que no ocurrirían sin esos recursos y siempre hemos tenido mucho criterio en relación con esos recursos y en temas que pudiéramos juntar innovación e impacto social. Aquí, entonces, queda evidente la importancia de las enfermedades negligenciadas para fintech. Es donde hay esa cuestión triple de enfermedades. Tenemos un gran conjunto de enfermedades tropicales, de incidencia de enfermedades tropicales, transmisibles y tenemos un conjunto de proyectos financiados y pretendemos lanzar más una ronda de nuevos proyectos de enfermedades como esquistosomosis, tenemos un proyecto muy interesante para
los niños no toman la medicina, el fármaco, porque tenía un sabor muy amargo para la tuberculosis resistente. Tenemos un proyecto con Fiocruz y con ADN-DI, que es el brazo del Médicos Sin Fronteras, que trata con enfermedades negligenciadas de productos para varias enfermedades y Brasil tiene competencia en la academia, enfermedades como enfermedad de Chagas, de enfermedades transmisibles, de conocimiento científico. Tenemos instituciones para eso, hay Fiocruz, pero hay otras. Y tenemos empresas privadas que quieren poner esos productos en su cartera de productos. Y aquí también desarrollamos los IFAs, por eso los IFAs, los productos activos, por eso tenemos recursos no reembolsables para desarrollar el IFA brasileño de una nueva enfermedad y que es una enfermedad que no tiene interés de las grandes farmacéuticas. Hay una gran prevalencia de Brasil en ese tipo de enfermedad, como la esquistosomiasis y así por delante. Entonces, tenemos, ¿cuál es el escenario hoy del fondo, del FinTech? Hoy tenemos una directriz para buscar cada vez más alianzas para apalancar los recursos no reembolsables del banco, que nuestro R$1 se pueda juntar a otro R$1, traer uno más e intentar hacer un impacto superior con esos recursos que no se tienen que devolver. Entonces, firmamos una alianza para pasar os recursos para a Embrapi e logramos traer empresas com mais tercio mais e multiplicamos esse recurso e devemos, então, buscamos reproduzir essa aliança agora também com Embrapi e mirando para IFAs, não, activos estratégicos, y aquí están las enfermedades negligenciadas. Entonces, la pandemia, ella nos enseña de forma clara essa fragilidade, em realidade, da estrutura política brasileira e essa articulação que temos com Embrapi, ela intenta dirigir isso, poner esos productos activos que sean de potencial estratégico para la salud pública brasileña, vacunas, autonomía en diagnóstico. Tenemos mucha dificultad para tener los reagentes, necesitamos tener más autonomía en el área de diagnósticos. Y nuestro objetivo es conseguir esos reactivos y conseguir esos, intentando apalancar, incentivar los recursos por medio de esas alianzas. Y para concluir, para devolverte el tema, tenemos el banco, juntamente con el Ministerio de Salud, es el principal patrocinador de la vacuna de la dengue. Esperamos que el próximo año, como máximo, tengamos la posibilidad de protocolar el registro de la vacuna de la dengue, que va a ser realmente un objetivo muy grande. Esa fue una cuestión desarrollada en Estados Unidos, pero hecho el desarrollo por parte del Butantan y por la ciencia brasileña. Y yo creo que también tendremos buenas noticias en 2022. Y por último, la Zika, ahora ganamos una gran autonomía con el diagnóstico, que hoy es tan complejo diferenciar Zika, chikungunya, y Fiocruz llega con los recursos del banco con diagnóstico diferencial para las 3 enfermedades que en poco tiempo estará disponible en el sistema público. Bueno, João, es bueno saber cuánto avanzamos con esos retos de la salud pública. Estamos en el último minuto de nuestros 30 minutos de participación. Yo solo quisiera subrayar un punto fundamental, que es el papel del Embrapi. Embrapi
Embrapi la tenemos que valorar mucho en el área de salud, porque puede reproducir lo que ha hecho Embraer con relación al sector aeronáutico. La empresa brasileña de investigación e innovación, Embrapi, puede hacerlo. Esperamos que avance, sobre todo en el área de fármacos, que son de veras necesarios, digamos, al final. Y yo quisiera pasar la palabra para tus reflexiones finales. Denizar, yo quisiera agradecer, desafortunadamente, bueno, podríamos estar días aquí hablando sobre ese tema tan increíble y fundamental para el país. Yo creo que tenemos ahora una oportunidad para reposicionar el tema de la salud, de la necesidad de inversiones en innovación, en productos estratégicos para el sistema público, en función de la fragilidad que se quedó evidente con la pandemia. El Banco de Desarrollo va a estar disponible para tener más conjunto de instrumentos y más articulación para avanzar en ese objetivo. Gracias una vez más, Denizar. Gracias, João. Fue un placer volver a verte y te agradezco una vez más al FIS y a esa iniciativa de excelencia.